Hola, hola, buenas noches. Estamos por aquí con este nuevo segmento. Mira. Déjame saber si ya se están conectando por ahí, camarógrafa. Okay, hold on. No. Dale cáncer y empieza otra vez. Por ahí. No, not yet. Vamos a darle unos segunditos mientras se conecta. Okay. One person. Hola, buenas noches, gracias por conectarse. Dígame si se escucha bien. Let me know if you can hear me. Bueno, en esta noche tenemos un nuevo segmento que se llama Desde mi hogar, con esta tu amiga Xiomari Castro. Y hoy como invitado tengo a mi hermano en la fe, gran amigo mío, el señor Alejandro Laprades, que llega aquí desde Tegucigalpa, Honduras. ¿Cómo estás, Alejandro? Todo muy bien, Xiomari. ¿Cómo se encuentra en esta noche? Pues muy bien, por muchos avances y muchas cosas nuevas en mi vida. Pues Alejandro, te invité en esta noche porque quisiera compartir con el público que nos está viendo y con el público que también nos irá a ver en algún momento tu historia. Sé que tienes una historia de resiliencia, de esperanza, una historia que ha tocado muchísimo mi corazón personalmente porque he estado al lado tuyo. Pero creo que tenemos cientos de personas que nos pueden ver alrededor del mundo a través de estas redes. Le pedimos que compartan con este segmento en esta noche para que pueda llegar a muchas personas. Y vamos a hablar de esperanza, pero vamos a hablar también desde el punto de vista humano, cuando nos llega a todos la debilidad, cuando pensamos que todo se acabó, cuando creemos que es el fin y cuando ya pensamos que no hay ninguna opción, que es la realidad. Muchas veces no queremos hablar de esto, pero es la realidad de muchos seres humanos que pasan por estos momentos en sus vidas. Ciertamente no hablamos tanto de estos sentimientos, pero se nos dan. Pero antes de empezar, Alejandro, de hablar sobre tu historia, cuéntame un poquito de quién es Alejandro para que el público te vaya conociendo. Bueno, soy originario de Honduras, vivo en Tegucigalpa. Soy administrador de empresas y soy chef también. Manejo un pequeño negocio de alimentos, preparo alimentos y atendemos a las personas. Y también tenemos comercio con algunas empresas importantes ahí. Actualmente estoy casado. ¡Eso! Y pues en este momento de paso por acá por Atlanta. ¿Verdad? Ya tú sabes la situación de que la vamos a contar en breve. Y le queremos mandar un saludito a su amada esposa, la señora Annie, que también la amamos y le hemos tomado mucho cariño, formando parte también de nuestra familia. Alejandro, y sé que te gusta cocinar. Sí. Cuéntame la experiencia que has tenido como chef. Ha sido muy buena porque yo empecé desde muy joven. Para ser cocinero, primero le tiene que gustar comer, ¿verdad? Bien. Y una vez que a usted le gusta comer, empieza a querer para usted mismo y después quiere compartir esa cosa con la persona que usted quiere. Y ya después la gente lo busca y lo prefiere. He tenido una carrera larga. Yo empecé a los 18 años, hoy tengo 52. No se notan. Y trabajando en cocina, ya para llegar a ser chef, ya es con los años. Porque chef no solo es cocinar, chef es dirigir, presupuestar, hacer los costos, diseñar los platos, ver hasta la parte mercadotécnica, cómo usted va a presentar la comida, ver los gustos y preferencias, cantidades,
el emplatado. Son muchas más responsabilidades que cocinar. Entiendo. Y cuéntame, ¿cuál sería tu plato favorito para cocinar? Me gusta mucho la comida de mi país, Honduras, y la combinación de mariscos con carnes. Especialmente me gusta mucho también la sopa de caracol de mi país, que va con leche de coco, que tiene un origen garífuna del norte de Honduras. Suena muy rico. Sí, y se combina así con arroz blanco. La sopa lleva varios vegetales. ¿Y qué le puedo decir? Es un espectáculo comerla en la playa con los mariscos frescos y preparados por la gente correcta. Eso es un espectáculo. Divino. La gastronomía hondureña muy rica. Personalmente he tenido el privilegio de que estas manos vengan a mi hogar y nos haya cocinado a mi esposo y a mi familia. Muy gusto, la comida muy rica, muy rica. Pero vamos a empezar en esta noche a hablar de lo que queremos hablar, exaltando siempre el nombre de Dios primeramente. Cuéntame ese día, ese momento de tu vida que te tocó pasar por, diría yo, una situación terrible, pero antes de que entremos a qué exactamente sucedió, cuéntame cómo empezó tu día ese día. Pues mira, yo todos los días comienzo poniéndole en manos de Dios. Fue un día normal. Era un viernes, yo estaba próximo a aparecer en una feria el día sábado como imagen corporativa de una empresa de alimentos, donde yo iba a preparar comida para los visitantes y la clientela y que pudieran conocer un poco de las bondades de este producto. Decido esa noche avanzar con los preparativos y por un desperfecto en la instalación, por algo que era casi imposible que sucediera, mi cocina explotó. Se llenó de gas, explotó y como consecuencia pues tenía yo a mis miembros inferiores quemados desde la rodilla hasta los tobillos. Sin embargo, la explosión fue tan fuerte, rompió las paredes, yo salí volando casi arrastrado 20 metros, me levanté y yo mismo apagué el fuego con el extintor, con todos los cursos que yo he tomado. Y dice mi madre que cuando ella llegó a la escena, lo que encontró fue a un Alejandro, sí quemado, pero levantando las manos al cielo y diciéndole gracias a Dios porque estoy vivo aún. Gracias a Dios porque estoy vivo aún. Gracias Señor por tu misericordia. Eso lo tengo tan presente porque definitivamente, y no estoy hablando de religión en este momento, cuando usted lleva algo en su corazón y como es la palabra de Dios y lo que bien se aprende no se olvida. Yo empecé a darle gracias a Dios primeramente independientemente de la situación que fuera porque estaba cumplida. Alejandro, entonces en ese día, creo que fue en el año 2018. Es correcto. Julio del 2018, explota la cocina, donde es tu lugar favorito, donde cocinas, de donde salen tus caterings, de donde también comienza parte de tu negocio y te quemas. Cuando hablamos de quemaduras, ¿de qué parte a qué parte fue que se te quemó exactamente para el público que nos ve? De la rodilla hasta el tobillo, únicamente. Desde la rodilla hasta el tobillo. Hasta el tobillo. Y en ese momento, ¿qué sentías? ¿Sentiste el dolor cuando te vistes? ¿Cuál fue tu impresión? Cuéntame. Definitivamente no había dolor. ¿Me cuentas entonces que llegaste al hospital caminando? Yo llegué al hospital caminando. Sí empezó después de una media hora, 45 minutos, a haber un ardor. Pero dolor como tal no, porque el fuego, la temperatura fue tan fuerte que eso te quema hasta la sensibilidad momentáneamente. Yo llego caminando al hospital, en ese tiempo, la que hoy es mi esposa, era mi novia, me llevó. Y en este hospital, que era el único hospital que atienden situaciones de quemaduras, me limpiaron. Yo con lo que he aprendido en todo este tiempo, considero de que yo llegué con quemaduras de segundo grado. Ese mismo día me limpian y me regresan a mi casa, a eso de las 3 de la mañana.
So, estás quemado, ambas piernas, y en menos de 24 horas te envían para tu hogar. Menos de 8 horas. En menos de 8 horas te envían para tu hogar. Cuéntame qué comienza a suceder en tu hogar una vez llegas quemado. ¿Qué es lo que sigue? Lógicamente me pusieron ciertos fármacos para el dolor fuertes, me llevaron a un sueño profundo y también exhausto, ¿no? Sin embargo, cuando yo abro mis ojos como a eso de las 2 de la tarde, yo no me empiezo a sentir bien, estoy sudando. Hicieron un par de llamadas y se detectó que yo ya estaba con una infección, ¿verdad? Por obviamente las heridas abiertas. Me regresan al hospital y quedo ingresado. Después de unas cuantas horas, porque el hospital es público, pude ingresar y establecerme en una cama durante 2 meses y 3 días, en los cuales no tenía posibilidades de ver a mi familiar porque era un lugar exclusivo para quemados y no era de acceso público. So, estamos hablando que te internan en un lugar, en un hospital, donde tu familia no tiene acceso a ti, estás quemado, estás entre otros quemados. Cuéntame cómo era tu estado en estos momentos emocional y mental. Inicialmente tenía 4 compañeros en la misma sala, ¿verdad? Orábamos, conversábamos, sufríamos cuando nos limpiaban, cuando nos cambiaban las vendas, porque esto era sin anestesia, era directo. Ningún tipo de medicamento para calmar el dolor. Eso era posterior, pero ya el dolor ya había pasado, siempre, y los dolores eran demasiado fuertes porque imagínate, no tenía nada de piel, los músculos tiraban sangre, esa sangre se pegaba a las vendas y cuando tú lo arrancabas era como que arrancaras un velcro, aquello estaba pegado a la piel y cada vez dolía más. Las limpiezas tenían que ver con ácidos especiales como el acético para poderme limpiar, combinados con agua, y eso dolía exageradamente. Yo recuerdo que los primeros 10 días yo pensaba que eso iba a ser de poco tiempo. Y Los primeros 10 días. Los primeros 10 días yo dije, oye, falta poco para que sane, pero al ir viendo, yo había perdido mi hemoglobina, yo la tenía en 8. Yo no tenía en ese momento fuerzas, estaba vulnerable, ánimo pues había, pero podía más el contrapeso de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y yo solo le pedí a Dios. Yo recuerdo que el día número, no recuerdo si fue el día 14 o 16, yo ya no podía con ese dolor. Y yo en mi mente le dije, Señor, si es posible que tú me lleves, llévame, porque ya yo no soporto. Ese mismo día, un grupo de amigos, incluyendo a Ana, que en ese tiempo era mi novia, me empiezan a mandar videos, porque están haciendo una actividad en un local de hamburguesas a recolectar fondos. Y cada uno me mandó un mensaje video. Gracias a la tecnología podemos hacer eso ahora. Y la gente me daba ánimos, me daba palabras de aliento. Y decía, no es posible que me esté pasando esto a mí. No es posible que yo no salga de esto. Y ese día cambió mi mente y dije yo, Alejandro, tenés que lograr. La gente me mandaba mensajes diciendo, estamos orando por vos, estamos atentos a vos, estamos atentos de lo que te pasa. Y fue un pequeño empujón porque yo iba como humano ante tanto dolor, no dudando de Dios, pero sí no aguantando en la humanidad. Yo iba en decadencia ya en los primeros 16 días. Y Alejandro, ese momento, ese tema que has hablado, es el tema en el cual quisiéramos desarrollar en esta noche, que es la parte humana.
para todos, nos puede llegar un momento en distintas situaciones donde nos podemos sentir como Alejandro, que creyendo en Dios, un hombre de fe, puede llegar el momento a cualquier ser humano donde deseamos la muerte. Porque les voy a estar enseñando, con el permiso de Alejandro, la foto para que vean lo que Alejandro estaba experimentando en ese momento. Claro, estamos hablando, esto sucedió en el 2018, las cosas han cambiado un poco. Pero fue un proceso sumamente difícil para él y para su esposa. Voy a compartir con ustedes la foto para que nos transportemos con Alejandro a ese momento y quizás comparemos nuestra situación, nuestro estado mental que a veces llega a sentirse en el momento en que realmente no queremos vivir, deseamos la muerte. Y eso son cosas de seres humanos y son cosas que actualmente por el tabú, por la religión, por la educación, por las culturas de donde somos, son temas que no hablamos. Y son muchas personas que están allá, que están acá, que tampoco buscan ayuda por ese tabú. Pero en esta noche vamos a romper con el tabú y vamos a hablar del sentimiento humano que todos podemos pasar. Pero antes de continuar, quisiera enseñarle la foto para que ustedes vayan entendiendo de lo que está hablando mi amigo Alejandro. Ani, se ve la foto. Y así quedaron las piernas de Alejandro. Entonces, Alejandro, vamos a transportarnos ahora a ese momento. Cuéntame, te comienzan a enviar esos mensajes de fe, mensajes de apoyo. ¿Qué pensabas? ¿Pensabas realmente que tu vida se acababa? ¿Pensabas que no había opción? ¿Te sentías solo porque estabas en un cuarto con otros enfermos? Háblame de ese momento. Bueno, tengo que ser honesto porque ahora ya todo se cuenta desde otra perspectiva, ya todo ha sido superado. Exacto. Pero en esos momentos uno no tiene cabeza para sentarse a pensar qué es lo que va a pasar. Y más cuando está usted inmóvil en una cama y depende de todos los demás para poder lograr las cosas. Yo sabía porque sabía en el fondo de mi corazón de que Dios me iba a ayudar. No sabía cómo, pero era lo único que yo sabía. Y que morir también es parte de vivir. Yo recuerdo una vez que yo le oré a Dios y le dije, Señor Jesús, intercede a tu Padre por mí para que me ayude. Yo sé que Él puede, pero yo no sé si Él quiere. Porque asumimos de repente que Dios está obligado a querer siempre lo que nosotros necesitamos. Pero definitivamente los caminos de Él son diferentes a los de uno. Es correcto, sus planes son distintos a los nuestros. Hoy yo doy gracias a Dios porque puedo contar la historia desde la comodidad de tu casa con mi pierna cruzada, cuando hace 7 años yo estaba tirado en una cama sin poder estirar mis piernas. Alejandro, ¿cuántas cirugías te hicieron en Honduras? 75 cirugías me hicieron en Honduras. ¿Por qué tantas? El mundo de los quemados es algo que el comportamiento nunca es igual. Las quemaduras pueden ser de diferentes magnitudes, pueden tener diferentes comportamientos. Dependiendo de la parte que usted se queme de su cuerpo, puede tener algunos efectos secundarios, de repente puede tener otros. Recordemos que la piel es el órgano más largo que tiene el cuerpo, el más grande. Y entonces no solo es tema de estética o de piel, es cuestión de que también se rompen las barreras para bacterias. Y eso fue justamente lo que pasó conmigo. Fui inundado de un montón de una bacteria tan fuerte que no permitía, me debilitaba por un lado, lo poquito que crecía se arrancaba cada vez que me volvían a quitar las vendas. Entonces, por ejemplo, si aumentaba 2 centímetros, al arrancarla se perdía 1,25. Entonces el avance solo era un 75.75. Y con una bacteria comiéndose lo demás, entonces era bien complicado poder salir. Creo que
las quemaduras es un tema mucho más difícil que cualquier enfermedad porque las enfermedades tienen parámetros. Los accidentes por quemados no tienen ningún parámetro, todo es diferente. Y entonces volviendo al tema, poder dar gracias el día de hoy, pero también si yo hubiera muerto, había que darle gracias a Dios porque era mi momento. Dios no puede estar condicionado a lo que yo quiero o lo que yo necesito. Porque si decimos que para los que amamos a Dios todas las cosas pasan para bien, vamos a entender su soberanía absoluta. Y Dios no pregunta, solo hace. Correcto. Alejandro, y después de 75 cirugías, ¿cuál fue el último diagnóstico que te dieron en Honduras? ¿O cuáles son las últimas soluciones que te daban en tu país? Visité mucha gente, muchos doctores con especialidades en ortopedia, en cirugía plástica, en todo lo que pudiera ver con reconstrucción para mis piernas. Yo quedé con las piernas dobladas, no podía estirarlas. Los injertos que se pusieron, pues la piel es retráctil, entonces como que quedó un poco corto. Y uno me dijo que lo mío estaba tan complicado como sembrar grama en cemento. Otro me dijo que me iba a cortar los huesos y me iba a poner metales, tornillos, y que era una solución para que yo por lo menos recto pudiera caminar. Y yo recuerdo que un amigo mío mandó una tarjeta de un hospital. Pero yo decía que voy a ir a otro lugar, que no conozco a nadie. Y me fui al día siguiente a donde el doctor, ya casi teníamos la fecha de la operación. Y definitivamente Dios puso en mi corazón algo muy importante. Cuando yo me miraba las piernas, solo me recordaba de la película de la Pasión de Cristo, cuando Él estaba crucificado. Y yo miraba las piernas de Él y miraba las piernas mías. Y tenía mucha similitud, como pudieron ver en la foto. Y en ese momento escuché algo en mi corazón que me dijo, por esa razón yo vine al mundo, para que tú sepas que yo sé lo que tú has pasado. Pero te recuerdo dos cosas, hijo. Yo he vencido el mundo y mayores cosas harás en mi nombre. Yo me quebranto en ese momento y la única fuerza y fortaleza que venía fuera del amor de mis familiares y mis allegados era lo que Dios ponía en mi corazón. Y fue cuando yo me levanté a la mañana siguiente y dije, Dios mío, no como reclamo, no como exigencia, sino como una plática humilde, humillado, con mucha humildad. Yo le dije, Señor, yo veo que hay personas que las mujeres se pueden poner y quitar busto, se pueden poner pompas y quitárselas, los hombres pueden operarse. No existirá alguien que pueda estirarme mis piernitas, le dije. Y me puse a llorar. Y otra vez esa voz en mi corazón me dijo, no te dejes cortar las piernas, que es la única evidencia que tienes de lo mal que ha pasado en tu vida. So, Alejandro, llegó el momento, 75 operaciones, te dañaron también los muslos de tanto injerto que trataban de hacerle y fallaban a causa de la bacteria que tenía en el cuerpo. Cada vez que le hacían injerto, pues no pegaban. Pero estabas completamente, ya prácticamente sin opción. La única opción ahora mismo es amputar las piernas, operación de huesos, poner tornillos, poner metales, pero recibes una tarjeta del Centro de Quemaduras de aquí de Estados Unidos y decides entonces tomar ese teléfono o llamar. Cuéntame qué te vino a la mente cuando llegue esa tarjeta a tus manos. Pues yo fui al doctor el día siguiente. Cuando tomo la decisión es justamente después de que yo hago esa oración y recibo eso de parte de Dios, que me dijo, no te dejes cortar las piernas, que es la única evidencia que tienes de lo mal que te han hecho. Y cojo el teléfono y le hago a una persona llegada a mí y le dije, mira, yo ya no tengo ganas de hablar con hospitales, no tengo ganas de tomar otro proceso. Llevaba 5 años y medio buscando soluciones y era volver a contar la historia, volver a revivir heridas viejas.
Y esta persona habla y fue justamente donde la contactó a usted, en la otra línea del teléfono. Y de ahí en adelante, pues, se facilitó todo. Antes de que lleguemos al momento que vamos a impactar al mundo con las noticias de cómo Dios hace las cosas. Alejandro llevaba 5 años encamado, ¿cierto? ¿Sí? Él comía, bebía, la gente lo visitaba, familiares, amigos, en su cama. Decide Alejandro, y esta es la parte de que veo la resiliencia, el deseo, en medio de que Alejandro decía, no tengo oportunidad, realmente ya no puedo más, pero tengo una novia que amo, necesito salir hacia adelante, soy el jefe de mi familia, mi papá está muerto, estoy con mi mamá, tengo un hijo. Y en este momento él decide ir a terapia física. ¿O comenzaste a hacer tu propia terapia, sí? Yo empecé a hacer mi propia terapia y empecé a estirar mis piernas un poco más. Pero era ¿Solo? Solo, sí, solo. Entonces de la cama logró, después de 5 años, pasar a un sillón de ruedas. Y entonces le llega la tarjeta de Estados Unidos. Recordemos en este momento que Alejandro hizo una oración. Él clamó al cielo, clamó a Dios en su momento de desesperación. Y le dice a Dios, Dios mío, ¿habrá tan siquiera una persona que me puede estirar las piernas? Él sabe y cree, y lo creemos. Esta es nuestra fe, de que para Dios no hay nada imposible y que realmente el milagro, si así Dios lo hubiera querido, el milagro se hubiera hecho. Pero Dios obró de una forma distinta en la vida de Alejandro, pero el milagro se cumplió. Y entonces te llega la tarjeta y ¿qué sucede? Le digo a mi amiga que haga la llamada y fue donde la contactó a usted. Y me contactan a mí y yo con mucho gusto comienzo a hacer los trámites para que Alejandro llegue a los Estados Unidos. Puedo confirmarle que en los tantos casos que he trabajado, y esta es la forma donde yo vi a Dios, es que Alejandro contacta a la embajada, se le hace la carta, etcétera, que se necesita para la embajada, lo aceptamos como paciente, etcétera. Y Alejandro llega a Estados Unidos en 2 meses, y aquí está el milagro. Llega a Estados Unidos en 2 meses, la embajada le entrega una visa de emergencia en menos de 2 meses y le da 10 años. Para mí ya ese fue el primer milagro. Le digo, Alejandro, no sé qué va a pasar aquí cuando tú llegues, pero sí te digo, entra por las puertas del centro de quemaduras y sé que te van a ver. Cuéntame qué sucede en esa primera cita. Yo vengo en una silla de ruedas, ¿verdad? Porque sigo sin poder caminar. Llego a esa primera cita y recuerdo que el doctor, que en ese momento no lo conocía, se dirige al asistente de él y le dice, dígale a él, me mira las piernas, lógicamente, dígale a él que se haga una biopsia para ver que no tenga cáncer. Cuando yo escucho la palabra cáncer, me saca de foco, pierdo totalmente mi enfoque y digo yo, pero si yo vengo acá única y exclusivamente por un tema de piernas, no de cáncer, y fue una semana donde esperamos esa biopsia. La siguiente vez que yo miro al doctor, una semana después él me queda viendo a los ojos, ya no le hablo al asistente y él me dice, no tienes cáncer, te opero mañana mismo, comenzamos, solo te voy a pedir algo. Si empezamos este proceso, no debes de terminarlo, no debes de retirarte. Y recuerdo ese momento, Alejandro. Y después de eso, fueron 3 operaciones seguidas. Y después de eso fue una pausa, porque no quiero contar el final todavía, fue una pausa para hacer terapia. Y después de eso fueron 2 operaciones más. Cuando yo miro al doctor, al final, él me dijo, Alejandro, debimos llegar en silla de ruedas. A la siguiente semana tú venías en andador. Antes de que llegues a ese punto, Alejandro, el doctor te dice, mañana te vamos a operar. Y yo, ni lenta ni perezosa,
Por eso me dicen Xiomara, hay pocas Xiomaris en el mundo. Mucha gente dice Xiomara es bien metida. Es un buen puertorriqueño, Alejandro. Pero ¿sabes por qué, verdad? Porque ese día lo miro y le digo, oye, yo voy a una iglesia pentecostal Falta y, esa parte. y hay estudio bíblico en esta noche. Si ustedes quieren, él y sus dos amigas, si quieren me pueden acompañar. Yo le digo al pastor que te unja en esta noche y que ore por ti. No nos conocíamos en persona. Yo había hablado con su amiga, no había conocido a Alejandro en persona. Y Alejandro me dice, sí, le voy a acompañar. Y yo me quedé boba. Y mire lo que sucedió cuando Alejandro decidió ir a la iglesia en esa noche. Cuéntame un poquito de qué pasó. Tantas cosas. Y recuerde que llegué a la iglesia y le digo, pastor, yo invité a una persona hondureña, pero yo no sé si va a venir, pero yo le dije que si venía, usted iba a orar por él. Cuéntame qué pasó cuando llegaste a la iglesia. Tantas cosas que pasaron, ¿verdad? Para contar el testimonio, verdaderamente tengo que sentarme y empezar a escribir muchas cosas para no ver detalles. Claro que sí. Yo llegué esa noche y yo siempre he creído en Dios desde muy pequeño. Y entonces invitaron a orar y yo me acuerdo que me puse en pie y que yo me pude apoyar en un banco porque me levanté de la silla ruedas y el pastor me dijo no se pare. Yo dije claro que sí porque vamos a orar. Yo tenía mi pie izquierdo, mi pie derecho, estaba a un cuarto del piso, no pegaba mi talón. Y el pie izquierdo era todo lo contrario, estaba a 3/4 arriba, básicamente andaba en puntillas. Entonces yo bajé mi cabeza y quedé con mis ojos abiertos. El pastor se acercó amablemente y se puso a orar por mí. Y sin ninguna religiosidad o fuegos especiales como esperemos que a veces parezca cuando Dios aparece, yo estoy viendo con mis propios ojos cómo el pie izquierdo empieza a bajar sin hacer yo ninguna fuerza y toca por primera vez el piso después de 5 años y medio. Increíble. Y yo lo único que dije en mi mente, gracias Señor por la confirmación que mañana la operación todo va a salir bien. Ese fue el mensaje que yo tomé de Dios. No tomé un mensaje emocional, no quise vender a Dios y hacerle un mercadeo más de lo que es porque Dios no funciona así. Él me está hablando a mi corazón y me permitió que yo viera eso y eso yo lo guardé para mí. Y eso incrementó mi fe para el día siguiente ir más confiado a hacer lo que iba a hacer. Ese día yo estaba despierto desde las 4 de la mañana. La operación era a las 7, pero yo no quería llegar tarde. Y eso que estábamos a menos de 5 minutos del hospital. Pero como nunca había hecho esto acá, yo necesitaba llegar a tiempo. Yo necesitaba no ser yo el del error. Yo tenía que cumplir con todo porque era mi gran oportunidad. Tremendo. Y para todos los que nos están viendo, esto era lo máximo que él podía doblar sus piernas. ¿Se ve? Déjeme saber si lo puede ver. Este era el máximo que él podía doblar las piernas. Él no podía estirar sus piernas. Y recordemos la oración de Alejandro, que le pide a Dios esa única oportunidad de poder llegar a un lugar donde le pudieran ayudar. A estirar mis piernitas. A estirar sus piernitas. Gracias a Dios por las piernitas de Alejandro. Y 5 cirugías luego, cuéntame qué sucedió. El doctor viene un día y de sorpresa llego yo caminando a la oficina de Xiomara. Y me dijo, doctor, te vimos llegar en silla de ruedas. Llegaste en silla de ruedas. Después de la segunda operación, después de la primera operación llegaste en andador. Después de la tercera operación llegaste en muletas. En la cuarta operación ya andabas con 2 muletas. Y después de la quinta operación hoy te vemos caminando. Quiero mencionar que no hay metales en mi cuerpo. No hay tornillos en mi cuerpo. No hay nada ajeno a mi cuerpo. La piel ha vuelto a crecer. Los músculos se han ido formando. El lunes pasado estuve en mi operación número 83 porque estaban soltando mis tobillos
lo cual fue un tremendo éxito. Ya estoy a punto de las últimas 2 operaciones en mi pierna derecha para hacer justamente lo mismo. Y la gente me pregunta a mí, Alejandro, ¿y qué ha aprendido de todo esto? Alejandro, ¿qué ha logrado de todo esto? Pues yo a mis 45 años me di cuenta cuando me pasó el accidente que solo una cosa de todo lo que yo sabía era verdad. Y era que Dios me amaba como amor de Dios. En todo lo demás yo estaba tremendamente equivocado. Y ciertamente a todos los que nos ven, que te sientes solo allá en tu hogar o sola, que piensas que no hay esperanza, que piensas que nadie te ama, que quizás lo has escuchado pero no lo crees. Ciertamente hay un Dios que te ama. Ciertamente hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que no estás solo. Que así como Alejandro tomó en ese momento tan delicado de su vida la decisión de clamar al Dios que él conocía, esa era su fe, y de pedirle una oportunidad, porque sabemos que Dios es un Dios de miles de oportunidades y merecedora. Pero lograste llegar, pasaste tus 5 cirugías, y cuéntame qué fue lo primero que hiciste cuando podías ya caminar. Pues en ese momento mi novia vino a estar conmigo en las últimas operaciones y yo ya tenía todo preparado. Es más, os voy a confesar algo porque andaba un yeso. Ajá. El yeso sí usted sabe que sí estaba mal puesto. Sí. Pero me dice, le vamos a poner otro yeso, y le dije, no puedo con otro yeso, tengan que poner una prótesis externa. Ok, le vamos a poner la prótesis, pero la prótesis externa yo lo que quería era quitármela para poder pedirle matrimonio a la que es mi esposa. Eso era todo lo que querías. Después pudieron haber puesto el yeso otra vez y no importaba. Y marcamos el momento donde él por fin, después de tantos años, dígame si se ve, se arrodilló. Ani se arrodilló, Ani está aquí con nosotros también. Se arrodilló y le pidió matrimonio. Cuéntame cómo te sentiste ese día que por fin lograste hacer lo que querías. Mira, los eventos en la vida de una persona son únicos y ese momento para mí fue demasiado especial porque yo había luchado tanto por salir adelante, había luchado tanto para poder lograr el éxito y parte del éxito era casarme con alguien, era parte del éxito de lo que yo quería hacer y compartir mi vida con alguien que me acompañó durante todo este proceso. Y créame que lo único que Alejandro hablaba era: Xiomari, quiero pedirle matrimonio cuando Ani venga, yo creo que ya me puedo arrodillar y lo voy a hacer, ya tengo la sortija y todo. Él estaba ready. Estaba ready desde siempre. So, cuéntame hoy día, ¿cómo te sientes? Muy bien. Hay mucha gente que me dice, ¿qué va a hacer usted cuando se cure de las piernas, va a pasear por acá? Esas son cosas vanas. Lo único que uno quiere es estar en paz. Y para mí estar en paz, yo venía de 7 años de tener una mente atribulada, totalmente. Y cuando usted tiene paz en su mente, usted puede tomar mejores decisiones, ve la vida con mucho más claridad. Y entonces definitivamente he alcanzado en mi vida una estabilidad emocional, porque no solo fue curar las heridas, emocionalmente también pasaron miles de cosas por la mente. El ser humano no está diseñado para sufrir tanto tiempo, pero gracias a la ayuda de Dios, que para mí es el rector del mundo, de la vida, del universo, y que yo me pueda poner de pies como que él me ha dicho, bueno, se graduó, continúa. Y ese favor que tengo no lo puedo perder por nada. Entonces, en esta noche quisiéramos que toda la audiencia entienda que no estás solo, no estás sola. Que llegan momentos en nuestras vidas,
Alejandro le tocó una llamada. Y gracias le damos a Dios por la vida de Alejandro y que está vivo y de pies. Y que hoy en día pues puede caminar. Pero en el momento de la debilidad que nos llega a todos, entienda que no está solo, que si es necesario buscar ayuda, busque ayuda. Le ofrecemos siempre, ¿verdad?, la ayuda primordial, que es buscar a Dios, buscar de Jesucristo, ¿verdad?, para que Él sea el centro de su fortaleza, para que le guíe sus pasos. Así como Dios le dio a Alejandro una oportunidad, sabemos que Dios también le puede dar una oportunidad a ustedes, aunque en estos momentos uno pueda ver que todo se nos derriba. Alejandro, después de todo, sabemos que hemos hablado de la debilidad del ser humano, que es normal. Todos podemos pasar por momentos difíciles, como hablamos, inclusive desear la muerte. Le damos gracias a Dios por tu vida, pero cuéntame hoy día cuáles son tus planes y cuál sería el consejo que tú tienes para una audiencia que quizás puede estar pasando por ese estado mental por el que tú pasaste. Háblale a la audiencia en esta noche. Bueno, mis planes, uno dice llevar una vida normal, trabajar, servir, organizar, pero principalmente mi plan es estar de acuerdo al plan de Dios. Y Dios solo quiere bienestar para sus hijos. El bienestar no puede ser algo único y propio, no puede ser algo egoísta solo para uno, porque de lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Y sí servir al prójimo y servir a todas las personas que necesiten, no solo con quemaduras, sino personas que definitivamente necesiten una palabra de aliento. Muchas organizaciones en Honduras me ayudaron, muchas personas oraron, muchos amigos. Decían que en la cárcel y en la enfermedad es donde uno conoce a los amigos, como haciendo alusión a que son muy pocos. En mi caso, y para alegría mía, me di cuenta que tenía más amigos de los que yo pensaba, porque hubo mucha gente orando por mí, de todas las religiones cristocéntricas, de todos los grupos sociales, de todos lados siempre vino ayuda, aliento, provisión, palabras de ánimo. Siempre hubieron y existieron. Y qué importante es, ¿verdad, Alejandro?, para una persona que esté pasando por su momento, recibir esas palabras de aliento, ¿verdad? Totalmente. Ahora, mi consejo final, para todos aquellos que nos escuchan, para todos aquellos que nos escuchan y estén pasando una situación igual o peor, o muchas veces menor, tenemos que darnos el tiempo de entender que los problemas que tiene el hombre son iguales en todo el mundo, aunque se hablen en diferentes idiomas. Pero la solución es siempre la misma. Clama a mí y yo te responderé, que yo estaré contigo. Josué 1:9 dice, vea que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que yo soy tuyo y estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Nunca pierda su fe en Dios. No se ponga a cuestionar cómo, cuándo y dónde va a pasar. Usted crea porque su milagro llega. La fe sin acción es muerta. Y para mí la acción sin fe no es nada. Hay que buscar el favor de Dios. Dios, ¿a quién es el único que no perdona? Al que no le pide perdón. A quien no ama, nos ama a todos. Entonces solo debemos amarlo, buscarle con todo nuestro corazón y confiar en que Él va a hacer lo mejor. Incluso, a veces hasta perder un ser querido con la muerte es una forma de sanar. Porque realmente hay situaciones que no se pueden, Dios no las puede cambiar porque sería injusto. Entonces, poner todo de su parte, si queremos vivir, es para vivir con intensidad, con abundancia, abundancia de fe, abundancia de paz, abundancia de esperanza, y poder hacer paso a paso, un día a la vez, con su propio afán, lo que nos corresponde hacer. Pero no hacer nada y esperarlo todo es como locura.
Es impresionante escuchar el testimonio o la historia de Alejandro, un hombre que se encontró en un momento sin esperanza, encamado por la mala práctica de la cirugía que había sostenido. Ciertamente, el que clama a Dios encuentra una respuesta. No, y muchas veces no va a ser Alejandro, ¿verdad? Estaría de acuerdo conmigo, no va a ser de inmediata. Y tampoco quizás va a ser como a nosotros nos gusta. Pero el consejo en esta noche es, como le aconsejo a muchos familiares, con las personas con quien trato, etcétera, es que sí está bien usted llorar, usted puede llorar, porque somos seres humanos. Pero usted llore, salga, grite. En un buen puertorriqueño le diría yo, Alejandro, pataletea, grita, enfogónate, llora y llora un poquito más si tienes que llorar. Pero sécate esas lágrimas y vamos a buscar cuál es la próxima oportunidad. Pidámosles a Dios que siempre nos muestre cuál es esa oportunidad y que no la perdamos. Y aquí les voy a dejar con el video de la boda de Alejandro para que ustedes vean las cosas que Dios hace. Miren lo que lindo. Díganme si se ve él bailando. Mírelo, observe, estas son las cosas que hace el Señor. Y esta es la historia en esta noche, una historia de resiliencia, de esperanza, de fe, donde sí como seres humanos perdimos la esperanza, pero un clamor lo trajo a Estados Unidos cuando no había esperanza, y hoy por hoy nuestro amigo Alejandro puede caminar y ha vuelto a todos sus negocios, ha vuelto a cocinar. ¿Le cogiste miedo a la cocina? No, la verdad que no. Al principio sí con un recelo, pero lo que pasó no fue algo accidental. Fue realmente un error humano el que permitió que esa fuga de gas existiera, pero todo estaba muy bien. Y fíjese, eso nos lleva a otra cosita. Que hay momentos en la vida que una situación nos puede salir algo mal. Pero eso no quiere decir que no lo debemos de intentar. Simplemente, quizás la primera vez no era el tiempo, Alejandro. Pero la segunda vez que lo intentemos, quizás no sale todo bien. Así que no te des por vencido. Este es tu segmento en esta noche desde mi hogar con tu amiga Xiomari Castro y hoy nuestro invitado que nos goza con su visita, nuestro amigo y hermano en la fe, Alejandro Laprade. Así que tengan buenas noches. Hasta la próxima.